Bueno, mi gente, les doy la bienvenida a Nuestra Orilla, una serie sonora que explora las historias de un territorio del que se habla mucho, pero al que se le escucha muy poco. Mi nombre es Ana Luisa Ramírez Flores y aquí empieza el 6º episodio, Sin Río. En el episodio anterior les conté cómo fuimos expulsados de nuestro territorio. Tuvimos que andar montes y navegar por ríos hasta llegar a Pavarandó, un corregimiento en el departamento de Antioquia. Las mujeres embarazadas, los niños desnutridos y los hombres desencajados tendrán por ahora que permanecer aquí. Los paramilitares y guerrilleros y los operativos del ejército hacen invivible su tierra. Los que llegamos a Pavarandó éramos solo una parte de las comunidades que salimos del Bajo Atrato. A Turbo llegaron otras 3.000 personas que se instalaron en el Coliseo. Otros cientos de familias dejaron el país, llegaron hasta Panamá, después de atravesar el tapón del Darién. En la cuenca de ríos Iguamiandó hubo como unas 2.000 personas que huyeron a la selva y vivieron escondidos por más de 6 meses. Y hubo gente que terminó en Medellín, en Cartagena, en Quibdó, en Bogotá, mejor dicho, regados por todo el país. Según los censos que nosotros mismos hicimos, a Pavarandó llegamos unas 6.000 personas. Y es que en 1997 se recrudeció el problema del desplazamiento por la guerra en Colombia. Tanto así que justamente ese año el gobierno pasó una ley para poder enfrentar el problema. Y el caso nuestro fue emblemático por su dimensión. Por eso, cuando la comisión gubernamental encabezada por el ministro Horacio Serpa recorrió esta especie de ruina humana, solo se escuchó un pedido. Todo el gobierno nos asegure seguridad de vida para nosotros, que nos digan, no tienen problema ni con paramilitares ni con guerrillas. Esa ruina humana a la que se refiere el periodista éramos nosotros, refugiados en los tambuches que nos tocó construir. Las 3 calles de Pavarandó se llenaron de hileras e hileras de esas construcciones de plástico, hojas y palos. En ellas nos vimos obligados a vivir 1 año y 8 meses. Uno vivía en esos plásticos llevando sol, llevando agua, y uno llevaba mucho sol. Esos plásticos se recalentaban y uno no sabía qué hacer debajo de esos plásticos. ¿Recuerdan que a Jesucita le tocó hacer toda la marcha embarazada de 9 meses? Bueno, pues allá en Pavarandó fue donde ella parió a su hija. Ya como al mes de estar ahí, el mes y pico, me cogieron los dolores y me llevaron a un centro de salud que habían hecho ahí, provisional, y no había camilla, había unas mesas, me pusieron en 2 mesas. En 2 mesas, 2 mesitas, como yo soy grande, me bacharon 2 mesas y me montaron ahí, y ahí tuve mi bebé. En esos cambuches el piso era de tierra y sobre los techos de plástico amarrábamos piedras o palos pesados para que no se los llevara el viento. No había camas ni muebles, se cocinaba en el piso y en esas condiciones. Imagínense lo difícil que era cuidar a los niños pequeños. Jesucita recuerda lo que le pasó a su bebé recién nacido. Y allá en Pavarandó, cuando llovía, se formó un lodo donde quedaba eso todo feo. Así que yo un día desperté y no la encontré. Y cuando la toco estaba en el pantano. Porque eso estaba ahí, como estábamos apretados que ellos batallando, la hicieron tirar ya y yo la cogí, esta empantanadita. Y yo decía, ay, Dios mío, esta es mucha vida. Las dificultades eran muchas. Tocaba ir muy lejos a recoger agua. Estábamos todos hacinados y la comida siempre fue escasa. No había leña ni nada de eso, ya nos tocaba era buscar de las mismas piedras que estaban ahí. Con eso buscábamos 3 piedras y armábamos el fogón. Y ya salíamos, a buscar por ahí palitos secos para cocinar. ¿Se acuerdan de Octavio? Al igual que yo, también estaba pelado cuando nos desplazamos. Una vez que nos tocó tomar agua agua calientica, pues se prendió el fuego y cocinamos ahí, calentamos agua de sal. Un agua de sal ahí pues como para
uno sostenerse ese día, mientras pues llegaba alimento. Allá llegaron varias organizaciones entregando ayuda humanitaria, colchonetas, ollas, kits de aseo y comida. Pero esa comida que nos daban era todo un cuento. Un tarro que se llamaba, bueno, la gente lo puso y que vacuno, que parecía jamoneta, un tarro largo así. Entonces cuando la persona ya lo echaban a fritar, se volvía espuma. Entonces lo pusieron vacuno. Pues no, hombre, que la gente le puso un vacuno porque la gente decía, ¿esto será de caballo, de qué? Digamos que la ayuda humanitaria que recibimos fue la que no nos dejó morir de hambre, pero lo que nos entregaban estaba lejos de parecerse a lo que teníamos en nuestro territorio. Nos daban unos frijoles que uno ponía a cocinar y no ablandaban. También arvejas secas y lentejas, muchas lentejas. Llegó un momento que nosotros comíamos la lenteja simplemente pues sancochada y con sal, porque no había otra cosa que echarle. Pero igual uno, para no dejarse, pues se comía su lenteja, apenas cocinada y con salecita. Quedamos tan cansados de esas lentejas que hoy en día la mayoría de personas que estuvimos en Pavarandó las aborrecemos. En Pavarandó nos refugiamos de las bombas y de las confrontaciones entre grupos armados, pero no nos libramos de la violencia, porque más allá de las calles en donde el ejército nos cercó, era un peligro salir hasta para buscar agua. En el sitio donde nosotros nos tocó, estábamos a 20 minutos para llegar al río Pavarandó. Uy, lejos. Nosotros allá conseguíamos botellas, esas botellas de litro, galones de aceite, y íbamos para el río por ahí de 10, 15 personas a buscar agua. ¿Cierto? Porque no podía uno andar solo, porque si iba solo pues lo desaparecía. Alrededor del caserío había una revoltura de grupos, guerrilla, ejército. Unos y otros nos acusaban de pertenecer a alguno de sus bandos enemigos. Entonces era un peligro alejarse, pero como la comida escaseaba, muchos se arriesgaban a salir por yuca, plátano o lo que hubiese. Sucedieron casos que cuando la persona iba solo, no volvía. ¿Cierto? Allá la desaparecía. No volvía más acá. Entonces la gente decía, no, está en el baño. Pasaba 1 o 2 días y no había llegado. Mucha de la ayuda humanitaria se centraba en los niños. Se creó una especie de centro para la pequeña infancia, a donde yo me iba a ayudar. Como era pequeña, aseguraba al menos mi plato de comida. Pero en el cambuche donde estábamos, pasábamos hambre. Imagínense, éramos 17 personas, entre papás, hermanos, tíos, primos y sobrinos. Entonces lo que yo hacía era que muy temprano me iba para el centro, para la pequeña infancia, y le decía a las mujeres que cocinaban que lo que me iban a dar a mí en comida me lo dieran mejor crudo. Ellas me daban 1 libra de arroz y yo se la llevaba a mi mamá. Con eso ella hacía sopa, y no sé cómo, pero la hacía alcanzar para todo el mundo. Llegó un tiempo que ya, digamos, vamos a hacer algo. O sea, digamos, hacer algo es como a estudiar, porque nosotros como cuando eso estábamos estudiando acá, y allá habían unos colegios. Entonces los padres de nosotros métanse a la escuela pues para que no se atrasen. Entonces llegamos, digamos, a esa escuela. O sea, hablaron pues con los docentes, sí, nos aceptaron. Pero en la escuela vivimos otro tipo de violencia. Cuando ya entramos al salón, nos rechazaban los otros estudiantes que estaban ahí. ¿Por qué? Porque éramos negros y como éramos desplazados. Íbamos en unas condiciones que no, pues, tú te imaginas cómo es el desplazado. Todo llevadito, pues, así. Y como íbamos en chancla, entonces, pues, los otros nos hacían esa burla y sí, empezaban a recocharnos. Desplazados. En ese momento no aguantamos. Nos salimos y ya no estudiamos, sino que manteníamos ahí, pues, ahí en los cambuches. Yo también era una de las que quería estudiar, pero no hubo forma. Lo más parecido a un colegio fue un proyecto liderado por la parroquia de Río Sucio. Se llamaba Colegio Rural Claré. Ellos dictaban clases, pero solo a los adultos. Yo igual iba a los salones, me acercaba y me quedaba afuera poniendo atención. Pero los profesores no me dejaban quedar porque yo era menor de edad. ¿Y qué más nos poníamos a hacer los pelados? Pues jugar, recochar con lo que tuviéramos. En esas terminamos fabricando nuestros propios instrumentos de música. Con los galones hacíamos tamboras
Con las latas de sardina, unos ralladores que sonaban como unas guacharacas. Utilizábamos tapas de olla, mejor dicho, lo que hubiera. Y nos poníamos a andar por todo el pueblo. En Pavarandó había gente que trajo sus instrumentos. Unos llevaron tirolinas, que son como unas armónicas, y hasta un acordeón. Armamos un grupo de música y en la tarde nos poníamos a tocar, y eso fue toda una sensación. Porque eso ayudó a distraer a la gente. En Pavarandó se veían muchos que no levantaban la mirada del suelo. Y claro que teníamos 1000 razones para andar tristes. Pero todos sabíamos que nuestras vidas eran mucho más que el desplazamiento y la violencia que estábamos enfrentando. Y la música, el baile, la poesía y el juego nos ayudaron a mantenernos motivados. Nos inspirábamos de lo que estábamos viviendo. Yo hasta compuse un verso alusivo a la ayuda humanitaria. De noche sale la luna y de día sale el sol. Nos sentimos agotados de comer yuca y frijol. Nos sentimos agotados de comer yuca y frijol. Los médicos que nos mandan ya no tienen que mandar. Nos mandan ampicilina y que me va a asegurar. Nos mandan ampicilina y que me va a asegurar. Con los pelados nos organizamos y empezamos a proponer actividades de integración entre las comunidades. Se hacían, digamos, unos encuentros que recuerdo yo mucho, que los mayores de esta comunidad a veces se cruzaban a la de acá a jugar dominó, ¿cierto? Y empezar a decir muchos chistes que la gente cambiaba, ¿cierto? Entre medio de su juego decían chistes. Y a veces era una forma, digamos, de deporte. Yo ayudaba a organizar todo eso y sentía que al menos durante el ratico que duraban esos actos, la gente cambiaba de ambiente y se ponía contenta. Y empecé a entender que los jóvenes también podíamos hacer algo para cambiar la situación en la que estábamos viviendo. Porque en Pavarandó no nos quedamos sentados esperando ayuda de afuera. Nosotros ya teníamos organizaciones comunitarias y desde ellas fueron surgiendo comités de mujeres, de salud, de saneamiento, de disciplina, de negociación con el gobierno. También un comité de jóvenes del que yo a mis 12 años hice parte. Y todos trabajamos con un solo objetivo: crear las condiciones para regresar a nuestro territorio. Así hubo quienes se encargaban de sostener los hogares y liderar todo lo que era salud y saneamiento. Los más jóvenes trabajábamos alrededor del tema cultural. Hombres y mujeres líderes de nuestras comunidades conformaron un comité de negociación para exigir varias cosas. Al Estado se le pedía que nos ofreciera condiciones para regresar a nuestro territorio en condiciones dignas y a los grupos armados que nos respetaran como población civil. Entonces, las comunidades del Bajo Atrato nos declaramos neutrales frente al conflicto armado y rechazamos la presencia de todos los grupos armados en nuestro territorio. Eso nos facilitó el retorno, pero de eso quiero contarles en el próximo episodio. Esto es Nuestra Orilla, una serie sonora de 8 episodios producida por Colectiva Normal en colaboración con Historias para lo que viene de la Universidad de los Andes y 2 líderes sociales de Río Sucio en el Chocó. Ana Luisa Ramírez Flores, la narradora de esta historia, y Henry Serna Córdoba, productor de campo. Agradecemos especialmente a Jesucita Martínez Córdoba, Luis Octavio Martínez Córdoba por haber compartido sus historias en el 6º episodio. También a Mónica Solís Vergara por su voz.